Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Yo tengo la siguiente red eléctrica. Tenemos esta red eléctrica. Yo quiero saber la corriente eficaz que circula por este capacitor. Voy a ponerle aquí eficaz. Y yo tengo que la fuente de voltaje se comporta de acuerdo a esta función periódica. Entonces, ¿de qué me puedo dar cuenta si esta función periódica se propagara en t menor a 0? Que más o menos se vería de la siguiente forma. Cuando ustedes doblaran la función, por así decirlo, en torno al eje vertical se darían cuenta que las partes de la función del semiplano izquierdo no corresponden a las partes de la función del semiplano derecho. Por lo tanto, esta función es impar. Y en las funciones impares, a sub índice n es igual a 0. Bien. Mientras que a sub índice 0, en este caso sería 1.5. Recuerden, a sub índice 0 es el valor medio de primer orden, o valor promedio de la función, que es igual a 1 entre el periodo de la integral de 0 a t de la f de t por la diferencial del tiempo. Cuando yo tengo una función simple como esta, donde el pulso alto dura lo mismo que el pulso bajo, y tenemos una pendiente constante a lo largo de todo el recorrido, es decir, m igual a 0, m igual a 0, m igual a 0, m igual a 0, yo la puedo definir rápidamente como el valor medio entre menos 1 y 4. Por ejemplo, si yo hubiera tenido que la función alta dura menos que la baja, entonces mejor calculen por medio de esta expresión. O que la función alta dura más que la función baja, calculen el valor medio por medio de esta expresión. ¿Sí? Pero como dura lo mismo, por eso lo puedo definir así de rápido. El valor medio entre menos 1 y 4, que es 1.5. Otros 3 medios, ya ven que a algunos les gusta en división, 3 medios. ¿Qué más? ¿Qué más? Muy bien. Ahora sí voy a por el coeficiente Bn. El coeficiente Bn es igual a 2 entre t de la integral de 0 a t de f de t por el seno de n omega t por la diferencial del tiempo. Muy bien. Para este ejercicio en particular vamos a tener dos intervalos. ¿Por qué? Porque tenemos 2 entre t de la integral que va de 0 a 1 medio de t. Porque de 0 a 1 medio de t la función f de t está valiendo 4.
por el seno de n omega t, diferencial del tiempo, más 2 entre t por la integral que va de un medio de t a t, de un medio de t a t, de la función que en este caso vale menos 1. Menos 1 por el seno de n omega t por la diferencial del tiempo. Bien. Y para estas dos funciones me permitirían definir el coeficiente Bn, porque al considerar el intervalo que va de ser un medio de t y de un medio de t a t, esto nos permitiría ilustrar el comportamiento de toda la función en toda su existencia, de aquí a acá. Bien. Estamos estudiándolo en todo el intervalo de 0 a t. Dejen checo si falta algo por señalar. 12, 4, está bien. Bien, sería todo. Ahora sí vamos a resolver estas expresiones. Muy bien. Vamos a hacer. Aquí tengo 4, puede salir de la integral por ser constante. Entonces tendría b subíndice n, que es igual a 8 entre t, porque recuerden, se multiplica 2 por 4, 8. Y ahora estaríamos integrando el seno de n omega t. La integral del seno de n omega t, ¿a qué es igual? Es igual a menos 1 entre n omega. Pero recuerden que omega es igual a 2pi entre t. Entonces lo voy a escribir ya en términos de 2pi entre t, n, 2pi entre t del periodo. Ahí está. Ahí está el menos 1 y está el n entre n omega por el coseno de n omega t. Esto va a estar evaluado de 0 a un medio de t del periodo. Ahora vamos por la siguiente. La siguiente sería menos 1 por 2 me da menos 2. Menos 2 entre t. Menos 2 entre t que va a multiplicar a quién? A menos 1 entre n 2pi entre el periodo, por el coseno de n omega t por la diferencia, bueno, sí, ya es que de un medio de t a t. Ya está. Vamos a ver qué más puedo sacar de aquí. Menos 2 entre t, 2 entre t. Del coseno de n omega t. Ya está. Entonces voy a multiplicar esta parte, voy a multiplicar esta parte por esta parte, luego multiplico esta parte por esta parte, bueno, multiplico esta por esta parte por esta parte. Posteriormente yo voy a evaluar la función coseno de n omega t, teniendo como límite superior a un medio de t y como límite inferior a 0. Después yo voy a multiplicar esta parte por esta parte y luego voy a evaluar la función coseno de n omega t, teniendo como límite superior t y como límite inferior un medio t. Voy a hacer eso. Entonces tendría b subíndice n es igual a menos más por menos, menos 8 entre 2, 4. Y por ley del sándwich, esta t pasa a estar aquí. Esta t de aquí pasa a estar aquí. T entre t es 1. Entonces tendría menos 4 entre npi. Menos 4 entre npi. Voy a confirmar que en efecto es eso. 8 entre 2, 4. 4 entre npi. 8 entre 2, 4 menos 4 entre npi. Listo. Ahora voy a evaluar la función. Tendría que va a multiplicar al coseno de n 2pi, porque recuerden que la frecuencia angular omega es igual a 2pi entre t del periodo. Cuando t es igual a un medio de t del periodo, por un medio de t. ¿Listo? Coseno de n de 2pi entre t del periodo por un medio de t, menos el coseno de 0, que es 1, menos 1. ¿Listo? Ahora tengo lo siguiente, menos por menos más, t entre t es 1, 2 entre 2 es 1, 1 entre npi. Checo que todo esté bien, más. Ahora voy a evaluar el coseno de n 2pi entre t del
periodo por t del periodo, coseno de n, 2pi por menos el coseno de n, 2pi entre t por 1/2 de t del periodo. ¿Está? Por lo que tendría lo siguiente: b subíndice n es igual, vamos a ver aquí, 2 entre 2 es, bueno, primero tenemos esta parte de aquí, menos 4 entre n pi, que va a multiplicar a lo siguiente. Tendría 2 entre 2, 1. 2 entre 2, 1. T entre t es 1. Entonces tenemos el coseno de n pi. Sí, el coseno de n pi. Coseno de n pi menos 1. Voy a ver que todo esté bien hasta este punto. 2 entre 2, 1. T entre t, 1. 2 entre 2, 1. T entre t, 1. Coseno de n pi menos 1. Muy bien. Más 1 entre n pi. 1 entre n pi. Y tendría el coseno. El coseno de t entre t es 1. Coseno de n 2pi, lo que siempre es 1. 1 menos el coseno de n pi. Aquí está, n pi. Aquí está. Muy bien. Muy bien. Entonces esto, como ya no tengo espacio en esta parte de mi hoja, voy a escribir esto en la parte posterior de mi hoja. Entonces tendría b subíndice n, b subíndice n, que sería igual a menos 4 entre n pi. Miren, tengo un menos 4 entre n pi, entonces yo puedo pasar el signo negativo dentro del paréntesis. De tal forma que me quedaría 4 entre n pi, 4 entre n pi por 1 menos el coseno de n pi. 1 menos el coseno de n pi, porque recuerden, pasando el menos adentro del paréntesis tendría menos 1 por menos 1 es más. Menos 1 por más coseno de n pi, menos. Ahora tenemos más 1 entre n pi por 1 menos el coseno de n pi por 1 menos el coseno de n pi. Ahí está. Y miren, tenemos que este coeficiente constante y este coeficiente constante multiplican al mismo factor, 1 menos el coseno de n pi, por lo que puedo sumarlos. Bn entonces sería igual a 5 entre n pi por 1 menos el coseno de n pi. Y ustedes de sus clases de matemáticas saben que el coseno de n pi es igual a menos 1 a la n. Y lo podemos comprobar, por ejemplo, cuando n es igual a 0, tenemos coseno de 0 es 1. Cuando menos 1 está a la 0 es 1. Cuando n es igual a 1 tenemos el coseno de pi, que es menos 1. Cuando menos 1 está a la 1 es menos 1. Cuando n es igual a 2 tenemos el coseno de 2pi, que es 1. Cuando menos 1 está a la 2 tenemos 1. En efecto, es lo que les estoy mencionando. Y ya lo han visto en su clase de matemáticas. Y de seguro lo están viendo ahorita en variable bueno, lo vieron en variable compleja. Y no sé si lo vean todavía en probabilidad. No me acuerdo. Entonces tenemos b subíndice n es igual a 5 entre n pi, 1 menos el menos 1 a la n. Muy bien. Y yo puedo hacer algo, yo puedo llevar a cabo una generalización hasta este punto. No, así está bien. Así está bien. Ya para qué les complico la vida. Les iba a decir que para funciones par, les iba a decir que para n impar y para n par se hace 0, para n que no es par se hace 1, pero es más confuso. Así lo voy a dejar. Entonces yo ya tendría que el valor de mi fuente de voltaje sería igual a 3 medios, que es el coeficiente a 0, más 5 entre pi por la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de 1 entre n por 1 menos
menos 1 a la n por el seno de n omega t. Ahí está. Y vamos a poner algunos términos vamos a desarrollar algunos términos de nuestra sumatoria. Recuerden, como 5pi es una constante, puede salir de la sumatoria y se quedaría 1 entre n y todo esto de acá por el seno de n omega t. Voy a desarrollar algunos términos. E de t será igual a 3 medios. 3 medios de... Bueno, lo voy a hacer para n igual a... pero es desde n igual a 1, ¿verdad? Para la sumatoria, o sí desde 0. Para la sumatoria, permítanme, dejen checo la teoría para estar seguro. Creo que es desde n igual a... Las redes de frecuencia, lo checo rápidamente. Desde n igual a 1. Ok, muy bien. Perfecto, desde n igual a 1. Desde n igual a 1. Me pongo. Sí. Desde n igual con 1. Perfecto, perfecto. Entonces, para n igual a 1 yo tendría... 1 entre 1 es 1. Creo que con esta se va a eliminar porque miren, menos 1, no, con esta no se elimina. Entonces, para n igual a 1 tendría 1 entre 1 es 1. Y menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 menos 1 menos 1 menos 1 es más 1. 1 más 1 es 2. Entonces yo tendría 2. Para este caso 2, que va a multiplicar a 5. 2 por 5 es 10. Más 10 entre pi por el seno de omega t, porque n es igual a 1 en esta primera instancia. Y lo voy a comprobar otra vez para que estemos bien seguros. 1 entre 1 es 1. Menos 1 a la 1 es menos 1. Menos 1 más, es más 1. 1 más 1 es 2. 2 por 5 es 10. Del seno de omega t. Ahora vamos con n igual a 2. Para n igual a 2 ahí sí se anula, porque miren, menos 1 al cuadrado es más 1. Menos 1 más 1 es menos 1. 1 menos 1 es 0. Vamos con n igual a 3. 1 entre 3. Aquí ya tendría 1 entre 3. Y aquí tendría menos 1 al cubo, que es menos 1. Menos 1 es más... ¿Sí? ¿Menos 1 al cubo es menos 1? Sí, es menos 1. Menos 1 es más 1. 1 más 1 es 2. Ya tendría 2 tercios, que va a multiplicar a 5. Entonces yo tendría más 10 entre 3pi. Entre 3pi. Por el seno de 3 omega t. Y el próximo sería entonces 10. El próximo entonces sería 2. Sería 2, sí. Sería más 2 entre pi. Porque me daría el próximo con n igual a 5. Porque el n igual a 4 es 0. N igual a 5 me daría 2 quintos. 2 quintos que multiplica a 5. Lo cual me queda 2. 2 entre pi. Por el seno de 5 omega t. Y así se iría esta suma. Que es positiva. Sí, es positiva. Muy bien. Muy bien. Dejen checo. Es positiva porque sí. Muy bien. Entonces voy a reescribir mi red eléctrica. Reescribo mi red eléctrica para poder analizar mi red eléctrica con respecto al primer término, con respecto al segundo término, el tercer término, el cuarto término. Entonces, reescribiendo la red.
Voy a analizar mi red eléctrica en términos en función del primer término de mi fuente de voltaje. ¿Quién es el primer término de mi fuente de voltaje? Es este de aquí, 3 medios. Es decir, para el primer término, la red eléctrica se comporta como una red de corriente directa, debido al valor constante de la fuente. En una red de corriente directa, nosotros ya sabemos que el capacitor se comporta como un circuito abierto, mientras que la bobina se comporta como un cortocircuito. Pero este capacitor hará que toda la red eléctrica no pueda cerrarse sobre sí misma, dado que se comporta como un circuito abierto, impidiendo que la red eléctrica se cierre, de tal forma que la corriente que circula por este capacitor, debido al primer término, es decir, I su índice 0 es igual a 0. Muy bien. Ahora vamos a analizar de nuevo la red eléctrica en términos del siguiente término de la fuente de voltaje, que es 10pi por el seno de omega t. Lo voy a poner aquí. Entonces, ya me dieron. Miren, faltó un dato. Faltó que yo les aportara un dato. En este caso, la frecuencia angular omega es de 12 radianes por segundo. Generalmente les van a dar la frecuencia angular omega. Habrá otras ocasiones en que no les dan la frecuencia angular omega y que les dan directamente el valor de la fuente de voltaje, así como está aquí. Eso lo suelen hacer comúnmente en los CTS para que no tengan que calcular tanto. Comúnmente, no siempre lo hacen así. A veces en los CTS les van a pedir que calculen todo esto. Así que es mejor estar preparados. Entonces, sí, su índice 0. Reescribo esta red eléctrica en términos de las impedancias transformadas complejas que nos genera este término de la fuente de voltaje. Sería resistor, está igual, ese no le afecta. Entonces nos han establecido que la frecuencia angular omega es de 12 radianes por segundo. Muy bien. ¿Qué pasa con mi primer término de la fuente con mi primer término senoidal de la fuente de alimentación? ¿Qué factor está multiplicando la frecuencia angular omega? Es un 1. 1 es el que multiplica la frecuencia angular omega. De tal forma que 1 por 12 es 12. 12 es la frecuencia, 12 radianes por segundo. Es la frecuencia angular omega que yo estaría utilizando para calcular impedancias de bobinas y capacitores. Por ejemplo, la impedancia de esta bobina sería 6 por 12. 6 por 12 es 72. Sí, 72. En este caso 72. Y para esta bobina, 3 por 12 es 36. 36 y para esta bobina, 2 por 12 es 24 y es 3 por 12, 36 y 2 por 12, 24 y 6 por 12, 72 y ahora vamos con este capacitor a calcular la impedancia transformada compleja de este capacitor de aquí. Sería bueno, ya saben, la impedancia de un capacitor es 1 entre la frecuencia angular omega entre la capacitancia, de tal forma que en el denominador nos quedaría 12 entre 18, 1 entre 12 entre 18. Por ley del sándwich yo tendría 18 entre 12, lo cual es 1.5, en este caso menos 1.5 menos 1.5 mientras que para el otro capacitor yo tendría 1 entre 12 entre 1 entre 16. Por ley del sándwich es 16 entre 12. 16 entre 12 es 1.25, en este caso menos 1.25 y ahí está. Ya está. Ya lo tenemos todo. Yo quiero calcular la corriente eficaz en este capacitor. Dejen checo otra vez. 2, sí, ese es. 18 entre 12. Es una. Lo voy a hacer con la calculadora. Hay que asegurarse. 18 entre 12. Si es 1.5, luego 16 entre 12. Luego es, qué bueno que lo calculé con la calculadora. 16 entre 12 es 1.33. 16 entre 12. Déjenlo correcto. 1.33. Punto 33.
Yo quiero entonces calcular la corriente eficaz que circula por este capacitor y yo asigno esa rama, la corriente circulante, J2, ahí está, J2. Y esta es mi corriente circulante, J1. Y estos son los sentidos de mis bobinas. Recuerden, todas estas dos corrientes circulantes, he agregado los sentidos de forma totalmente arbitraria. Ya solamente me falta un elemento. ¿Qué elemento? El valor transformado complejo de la fuente de voltaje, que en este caso es 10. En este caso quiero poner E subíndice 1. Y le pongo subíndice por ser el primer término senoidal de la fuente. 10 sería 10 entre la raíz de 2 entre pi, con un ángulo de 0 grados, porque no existe aquí un ángulo que acompañe omega t. Lo puedo dejar así porque el ángulo de 0 grados equivale a un real positivo. Y pues ya. Volts. Y ahora sí. Vamos a empezar con esto. Entonces yo quiero obtener la corriente circulante J2. La corriente circulante J2. Ahí está. J2 va a ser igual a... Aquí estaría la impedancia de malla 1. Vamos a calcular la impedancia de malla 1. Miren, sería 4 más 72i más 36 menos 1.33 menos 48. ¿Por qué menos 48? Porque recuerden que la regla número 2 dice que se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos, de tal forma que los dos elementos pertenezcan a la malla. Estas dos bobinas pertenecen a malla 1 y están acopladas magnéticamente. Pero y ambos sentidos de las bobinas coinciden con J1. Sin embargo, aquí pasamos primero por marca y aquí primero por elemento. Es por eso que tenemos menos 48, porque es menos 2 veces, sería más 2 veces de menos 24, es menos 48. Entonces sería 72, como les estaba comentando, sería 72i más 36i menos 1.33 menos 48. Esto me da 58.67. Lo voy a calcular otra vez para asegurar. 72 más 36 me da 108. Menos 1.33 me da 106.67. Menos 48 por regla 2 me da 58.67. Entonces tendría 4 más 58.67. 4 más 58.67 y aquí tendríamos la impedancia 2,2, que es la impedancia de malla 2, que sería 72i más 36 menos 1.5. Y por regla 2 volvemos a tener menos 48. ¿Por qué? Porque miren, la regla 2 dice que sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que ambos pertenezcan a la malla. Estas dos bobinas pertenecen a la malla 2 y ambas están acopladas magnéticamente. Ambas sentidos de bobinas no coinciden con J2, entonces tendríamos no coincide y no coincide, menos por menos, más. Pero aquí en esta bobina pasamos primero por marca y en esta primero pasamos por elemento, de tal forma que tendríamos más 2 veces de menos 24. Por eso volvemos a tener menos 48. Y es así como tenemos 72i más 36i menos 48 menos 1.5. Lo voy a calcular con la calculadora. Entonces 72 más 36 menos 48 menos 1.5, lo cual me da 58.5i. 58.5i. Ahora voy con la impedancia mutua entre mallas. Sería menos 72 y menos 36 menos 48. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la regla número 1, se sumarán como más 1 o menos 1 las impedancias propias de los elementos que pertenezcan a ambas mallas, es esta bobina y esta bobina. El sentido de ambas bobinas coincide con J1, pero no con J2. Por eso tenemos coincide y no coincide. Más por menos, menos. Nos queda menos 72 y menos 36. Ahora, por regla 2 de la impedancia mutua entre mallas, dice, se sumarán con más 2 o menos 2 las impedancias mutuas entre pares de elementos de tal forma que las dos bobinas pertenezcan al mismo tiempo a las dos mallas. Y eso pasa aquí. Ya saben, nosotros comparamos uno de los sentidos de la bobina con J1 y el otro con J2. Cualquiera que ustedes tomen les va a dar el mismo resultado. Por ejemplo,
Yo comparo el sentido de la bobina de 72i con J1, coincide. Yo comparo el sentido de la bobina de 36i con J2, no coincide, coincide, y no coincide es un menos 2. O yo comparo el sentido de la bobina de 36i con J1, coincide, y el de 72i con J2 no coincide, coincide y no coincide. Nos vuelve a dar menos 2 veces. Ah, pero miren, aquí es más 48 porque es menos 2 de algo que consideramos. Sí, serían... coincide y no coincide, coincide, sí, sería menos 2 veces de algo que consideramos negativo, menos 2 veces de menos 24, 48, porque aquí pasamos primero por marca y aquí primero por elemento. Entonces tendríamos menos 72, menos 36, más 48. Lo voy a sumar con la calculadora. Menos 72, menos 36, más 48. Me da menos 60, menos 60i. Y lo voy a colocar aquí. Menos 60 y menos 60 y ahí está. Ahora, como yo quiero obtener la corriente circulante J2, la columna de J2 es sustituida por las respuestas del sistema de ecuaciones, mientras que la otra columna se escribe igual tanto en el numerador como en el denominador. Aquí yo tengo 4 más 58.67i. Aquí yo tengo menos 60. Y aquí yo tendría en la primera fila tendría la solución de la ecuación de malla 1, que es igual a la fuente que pertenezca a malla 1, es decir, a esta. 10 entre la raíz de 2 entre pi. Y aquí es 0. Porque no hay una fuente que pertenezca a la malla 2. No entonces voy a empezar a multiplicar. J2 es igual a... 4 por... aquí es 30, 58, ¿verdad? 58. Otra vez estos... Ay, cómo molesta este 5 y 3, se confunden mucho. Me lo voy a calcular otra vez. Serían de impedancia propia de malla 2. Entonces tengo 72 más 36 menos 1.5 menos 48. Es un 5. Es un 5. 58.5. Entonces 4 por 58.5 me da 234. En este caso 234i. 234i. Ahora voy a multiplicar 58.67 por 58.5. Me va a dar un real negativo. Menos 3400. Menos 3432.19. Más, ahora es menos este por este, que es más 3600. Ya está. Ahora tenemos este por este, menos este por este, que es menos por menos, más, que sería 600i entre la raíz de 2 entre pi. Ahora yo escribo esta parte, esto es igual a 600i entre la raíz de 2 entre pi. Yo tendría 3600 menos 3432.19, que me da 167.81 más 234i. Y es fácil convertir el denominador a polares debido a que tanto el imaginario como el real son positivos. 600i entre la raíz de 2 entre pi. Y yo tendría en el denominador, vamos a ver, es 2, 3, 4, por igual. Y tengo, aquí tendría 287.95. El ángulo sería igual a la tangente a la menos 1. La tangente a la menos 1 de 234 entre 167.81. 234 entre 167.81, shift tangente, me da un ángulo de 54.35 grados. 54.35 grados. Ahora ya vamos a proceder a calcular esto de acá. Tendría yo 600
600 que se va a dividir entre 287.95, entre 287.95, lo cual me da 2.08, que va a multiplicarse a 1 entre la raíz de 2 entre pi. Y ahora tengo el ángulo, sería I es igual, equivale a 90 grados. 90 menos 54.35, que me da 35.65 grados, amperes. Y ya sería todo. Pues ya. Ahora, si ustedes lo quieren dejar expresado en términos... y por cierto, yo suelo marcar este como 2,1, la corriente 2,1, porque es la que se debe al primer término senoidal de la fuente. Si yo quiero ponerlo en el dominio del tiempo, sería J 2,1 en el dominio del tiempo, que es 2.08 por 1 entre pi por el seno de omega t, porque estamos manejando un omega t, más el ángulo, más 35.65 grados, amperes. Ahí está. Ya hemos calculado la corriente que se debe al primer término. Ahora vamos a calcular la corriente que se debe al segundo término senoidal. Para ello voy ahorita a cerrar la sesión porque ya se va a acabar y continúo en la siguiente sesión. Me reconecto en 5 minutos.